Antes que nada, ¿tenéis alguna duda referente si habéis asistido a los otros webinars? Los podéis poner aquí en el chat e intentaré ir resolviéndolas. O si no, al final del webinar, pues podéis ir preguntando y las vamos recogiendo todas al final, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en los dos webinars pasados vimos que en nuestra cuenta de Bittrex teníamos pues, el apartado noticias, teníamos cómo conectar el correo, tendríamos el calendario, tenemos el Drive, tendremos el apartado del chat, con el chat interno, chat de un correo, chat de un evento. Tenemos los canales abiertos, estos son los canales abiertos de las pruebas que hicimos el otro día, donde hicimos una prueba con Instagram y con el chat de una landing page que hicimos. O sea, aquí fuimos a este apartado y desde aquí creamos una página web. Y en esta página web, ¿veis? 2009, pusimos aquí un chat, que además ese canal abierto bueno, ese widget, le añadimos el chat, un formulario, Facebook, Instagram y el WhatsApp Direct. Y además hicimos también un formulario, ¿vale? Y lo colocamos aquí en la página web. Entonces, ese formulario iba hacia prospectos, ¿vale? Veis que aquí vale, veis que aquí tenemos prospectos, tenemos negociaciones y luego teníamos los contactos y las compañías. Compañías serían empresas, contactos serían personas físicas o los empleados de esas empresas, pueden ser clientes, proveedores, aquí los tenemos. Y luego tenemos los prospectos y las negociaciones. Podíamos trabajar en modo CRM clásico, que es con prospectos y negociaciones, y podemos trabajar con el modo simple en el caso de que nuestra empresa no genere muchos prospectos y si no necesitamos una fase de cualificación, sino que digamos que todos los formularios que nos lleguen desde la página web ya queremos que genere una negociación, que cree un contacto. En cambio, si antes de crear el contacto y la compañía y la negociación queremos cualificar, nos queremos poner en contacto y ver si realmente es un lead válido, entonces tendríamos que trabajar con el modo clásico, ¿vale? Entonces, esta es mi recomendación, modo clásico. ¿Y qué va a generar prospectos? Pues va a generar prospectos los formularios, o sea, si en el momento que nos vamos aquí a Bittrex y creamos un formulario, tenemos aquí formulario de comentarios, formulario de contacto, por ejemplo, un formulario web. Nos iríamos aquí a entidades de CRM dentro del formulario y aquí le podemos definir que este formulario crea un prospecto. En cambio, podemos decir que crea una negociación cliente y aquí si va a negociación nos va a pedir a qué embudo vamos a enviar, a qué funnel, ¿vale? Entonces aquí entra otro concepto. O sea, Bittrex tiene un solo embudo de prospectos, porque el prospecto al final es una etapa de cualificación. Tenemos un nuevo prospecto, le contactamos, le damos, por ejemplo, un seguimiento, luego podemos añadir una etapa más o las etapas que necesitemos y luego pues ese prospecto puede pasar a perdido o no útil o puede pasar a ganado, que es cuando Bittrex aquí voy a poner un tema de interés. Ahora os explicaré este campo y, vale, voy a abrir de nuevo aquí porque si no, vale, esto ya sería un contacto. Vamos a abrir este y aquí veis que nos permite crear negociación contacto compañía o negociación compañía o negociación solo. Puede ser que solo queremos crear una negociación o cualquiera de estas entidades, ¿vale? Podríamos definirlo por aquí. ¿Vale? En cambio, este de aquí, veis que pone repetir, ya es un contacto y hay una compañía vinculada. En los demás no, en estos prospectos que tengo aquí. ¿Por qué? Porque en el formulario que hemos rellenado, que este es un formulario que hicimos el otro día, Bittrex ya detectó que esta compañía, Suministros Vallés, tiene un correo electrónico que ya existe. Entonces, en el momento que un cliente ya existente
rellena un formulario, automáticamente genera un prospecto, pero ya vinculándolo con una compañía y con un contacto. En cambio, si por el contrario es alguien desconocido al CRM, automáticamente va a crear un prospecto, pero vinculándolo. Si es desconocido, va a crearlo sin vincularlo con una compañía y un contacto. ¿Qué otras entidades pueden crear prospectos? Si nos vamos al apartado telefonía, por ejemplo, podría ser que tengamos un sistema de telefonía integrado con Bitrix, que esto daría para otro webinar. Bueno, miraremos de si podemos hacer un webinar específico de telefonía durante el mes de octubre, noviembre, pero veis que aquí podemos escoger un teléfono de España con un número local y luego pues de la región que sea, ¿vale? Por ejemplo, un número de Madrid y aquí le haríamos el número, haríamos el pago mensual y luego pues podemos definir en la configuración del número que cuando alguien nos llame y no sea conocido en el CRM, nos crea automáticamente también un prospecto. Y esto también funcionaría igual para cualquier otro sistema de telefonía. Entonces, nos irían también a parar a prospectos, llamadas telefónicas de números desconocidos del CRM, gente que nos llame o gente a la que nosotros llamemos, que sea desconocida en el CRM como contacto o compañía. Y luego también pueden venir WhatsApps de contactos desconocidos, también pueden venir a parar a prospectos. Entonces aquí vendría a parar todo ese tipo de contactos, los cualificamos y si es un contacto válido, lo pasamos a negociación. Entonces en negociaciones podemos tener varios embudos o podemos tener un solo embudo. En este Bitrix veremos que tenemos un embudo de fase de venta, un embudo de estudio, podemos tener un embudo de proyectos, si nuestra actividad es una asesoría, podemos tener un embudo de renta, podríamos tener un embudo de telemarketing, con unas etapas de nuevo, por ejemplo, en telemarketing, veis que podemos tener etapa nuevo, podríamos tener una primera llamada, podemos ir cambiando aquí las etapas, segunda llamada, y luego podríamos tener ya esta etapa de progreso nos sobraría, por ejemplo, no nos hace falta, la de factura final tampoco. Fijaros que podemos crear nuevas etapas, incluso después de esta, podemos cambiar el color, ¿no? Si nos interesa pues un color más llamativo, segunda llamada. Y luego tendríamos dos etapas de perdido-ganado. O sea, tenemos unas fases que le llama Bitrix, que son en progreso, ganada o perdida. ¿Vale? Si las vemos todas, veis que aquí tenemos nuevo, primera llamada, segunda llamada, tenemos las dos etapas de perdido, con dos motivos, cerrado perdido y analizar fallo, y cerrado ganado. ¿Vale? Es muy importante que aquí hay veces que nos confundimos, porque para verlo bien es práctico ir a este botón que pone embudos y túneles. Veis que aquí, si clicamos en este apartado, vamos a ver todos nuestros embudos. Fijaros que aquí tenemos el de telemarketing, con la etapa nuevo, primera llamada, segunda llamada, y aquí vamos a ver la etapa de éxito o cerrado ganado y las etapas de fallo. Las etapas de fallo podemos tener solo una, pero no podemos dejarlo sin ninguna, O sea, esto es que no nos permite. Y podemos tener más de dos también, Pues con motivos de cerrado perdido, pues como teníamos de estándar, analizar fallo. Y luego podemos tener otra etapa más, ¿vale? Y cambiarle aquí el color y ponerle pues el color rojo también. Es como un rojo aquí más. ¿Veis? Entonces aquí tendríamos tres. Si ahora me voy al embudo y refrescamos, veis que tenemos tres de fallo, que luego las vemos aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos estos embudos y esto nos puede ir muy práctico de la siguiente forma. Aquí tenemos los 6 embudos, en este caso. Tenemos el de telemarketing y aquí tenemos cerrado ganado. Este de cerrado ganado
cerrado ganado podríamos definir lo que sea reunión. Imaginad que tenemos un equipo de telemarketing donde nos ponemos aquí en el Kanban, nos va a interesar ver solo las etapas de en progreso, ¿vale? Y aquí veis que si ahora creamos una negociación aquí para llamar, pongamos que tengo que llamar a Afonso, a este contacto, ¿vale? Estaríamos aquí, de nuevo. Luego podemos pasar a la primera llamada, segunda llamada, y luego podemos pasar a reunión, ¿vale? Claro, en reunión, algunas veces nos puede interesar que pase a fase de venta, ¿no? Para una reunión inicial, ¿no? Para que, si tenemos, por ejemplo, aquí el equipo comercial que lleva este embudo y tenemos el equipo de telemarketing que está en este llamando, pues cuando consiga una reunión lo arrastrará aquí. Y para que se cree la negociación automáticamente en fase de venta, iríamos aquí a embudos y túneles y haríamos esto, ¿vale? Entonces, de esa forma, veis que automáticamente va a pasar de reunión, lo va a enviar a reunión inicial. Luego, podría ser que en este caso nos interesa copiar o mover, ¿vale? Yo creo que en este caso podría ser más interesante mover porque el equipo de telemarketing lo pasa a reunión y cuando llegue aquí a reunión inicial, la negociación, queda todo el histórico de las llamadas que se han realizado. Único problema aquí, que no tendríamos estadísticas del embudo de telemarketing. Entonces, si queremos tener estadísticas de convertidos, igual sería más conveniente hacer un copiar, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, yo lo paso aquí a Afonso a esta etapa, luego lo paso a esta, y cuando lo pase a reunión, bueno, paso a esta, claro, haría la llamada, aquí haría la segunda llamada, ¿de acuerdo? Ahora entraremos dentro de las actividades, y luego aquí lo paso a reunión, y lo que va a hacer aquí es, ¿ves? A ver si me lo crea. Vale, vamos a volver aquí a telemarketing. ¿Vale? Me lo muevo directamente aquí, ¿vale? Y aquí ves directamente ya la tengo, ¿ves? Y automáticamente ya la tenemos aquí, ¿ves? Con todos los cambios de deal created, contacto, cambios de etapa y aquí pues la negociación ganada en el embudo que hemos definido de telemarketing y se va a tareas. ¿Ok? Vale, entonces esto sería práctico los embudos y túneles para moverlos, ¿no? Igual que podríamos hacer que cuando está una negociación perdida, pues la podemos enviar de aquí a telemarketing también, por ejemplo, ¿ves? De esta forma. Vale, entonces tendríamos aquí los distintos embudos que tenemos que definir. Que en el caso que, como habéis visto, tengamos distintas etapas, pues tiene sentido tener distintos embudos. Si las etapas de la venta son las mismas y todo es lo mismo, no es necesario crear distintos embudos, ¿vale? Con un solo embudo tendríamos suficiente, ¿no? Si luego pues tenemos diferentes actividades, como hemos visto aquí, incluso hay empresas que tienen una fase de venta, luego cuando se cierra la venta tienen una fase de estudio, luego tienen una fase de proyecto. Esto puede ser muy útil, ir a embudos y túneles y cuando está la negociación ganada la paso a estudio automáticamente. Cuando está de estudio la paso a proyecto y así sucesivamente hasta que cerremos el proceso, ¿no? Desde que se hace el contacto inicial hasta que se implementa nuestro producto, ¿no? Eso ya depende del producto que estemos vendiendo, ¿no? Que estemos implementando. De momento todo bien, podéis poner ahí algo en el chat, no vaya a ser que me pase que no me estéis escuchando y así también aprovecho para beber agua. Todo ok. Vale, perfecto. Entonces, tendríamos aquí los embudos con las distintas etapas, las que determinemos en nuestro proceso de venta. Desde aquí podríamos también añadir un nuevo embudo, ¿vale? O podemos ir directamente aquí a la parte inferior. Y nos vamos a un embudo concreto de fase de venta. Lo primero que vamos a ver es que Bittrex nos permite
tener tres visiones, una visión de Kanban, una visión en lista, donde vamos a ver todas las negociaciones, las mismas que tenemos en Kanban, pero aquí podemos seleccionar campos, bueno, igual que la primera etapa, pues no sé, la compañía, el contacto, la etapa, la moneda, el origen, por ejemplo, nos puede interesar. Y además, desde una última versión, Bittrex nos da la posibilidad de añadir campos que estén en la compañía. ¿Qué ocurre? Muchas veces teníamos la necesidad de ver el teléfono en esta lista, ¿no? Pues podemos poner ahora que veamos el teléfono o campos del contacto. Si ahora le doy a aplicar, vamos a tener aquí pues el cliente, la moneda, el responsable y aquí tendríamos el teléfono, ¿vale? Y los podemos mover el campo a una etapa anterior. Luego, en el Kanban tenemos también una serie de campos, ¿vale? Que podemos ir moviendo las tarjetas, ¿no? Digamos. Y aquí, ¿qué puede ser interesante de ver? En configuraciones, configurar la visualización de los campos del formulario. También podemos añadir aquí campos del contacto, ¿no? Por ejemplo, quiero añadir, como hemos visto antes, ya bueno, campos del contacto, compañía. Aquí tenemos toda la disponibilidad de campos y podemos seleccionar qué campos podemos añadir, ¿no? Por ejemplo, vale, aquí tengo el tipo, ¿vale? Y directamente veis que estamos viendo, un segundito, ¿eh? Vale, ok, entonces, si aquí estamos viendo el origen, veis que tenemos el campo origen, tenemos el campo de estado de pago, comentario, tipo, bueno, todos los campos que tengamos dados de alta, pues también los podemos ver en el Kanban, ¿vale? Entonces tenemos la lista con todos los campos, el Kanban, y tenemos una visión de calendario que esta nos puede ser útil para añadir campos fecha, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos un campo de fecha y nos permite, bueno, el campo creado, por ejemplo, fecha creación, nos va a presentar en el calendario la fecha creación, la fecha de completado, y aquí tenemos un campo de la fecha de cita, ¿no? Donde si tuviéramos un campo de fecha de reserva de reunión, de cita, pues podríamos ver todas las citas en este calendario, ¿vale? Estamos en el Kanban, que es la visión posiblemente más práctica. Bueno, antes de entrar en el Kanban nos vamos a la lista y aquí también os voy a comentar que aparte de seleccionar aquí los campos, siempre podemos aplicar la visión a todos los usuarios. Esto lo tenemos en la parte inferior, donde aquí podemos aplicar esta visión a todos los usuarios de nuestro Bittrex. Entonces nos volvemos al Kanban y bueno, aquí puede ser práctico ver el título de la negociación, ver el importe, el cliente, la compañía, responsable, y luego puede ser el origen. Bueno, tenemos que definir qué campos nos puede interesar, ¿no? Ver en cada una en el Kanban, ¿no? Entonces, si abrimos la negociación, aquí tendremos, como siempre, los campos de la vista de la negociación, donde podemos ocultar campos. Por ejemplo, tenemos un campo de cita, pues lo podemos ocultar, o lo podríamos volver a seleccionar. ¿Veis aquí? Cita, ya lo tengo. El asunto, por ejemplo, es un campo de texto. Y si nos falta algún campo, podemos ir aquí y crearlo. Un campo de tipo cadena, lista, fecha, reserva de recurso, que sería como este de la cita, que este es muy práctico. Ahora os lo explico. Y luego pues tenemos campo de una dirección, que aquí lo que nos permitirá es poner una dirección de Google Maps. Igual no es necesario, si es una dirección de un contacto, esa información ya la tenemos aquí en el domicilio, ¿vale? Un campo o address, ¿no? Creo que Bittrex le llama address, bueno, dirección. Aquí estaría como repetido, pero veis que es este, ¿no? Donde me permite seleccionar del mapa o poner una dirección y me la va a buscar. Pero bueno, si necesitamos añadir un campo de dirección, nos podemos ir aquí y crear la dirección, un enlace, un archivo, por ejemplo, documento. Voy a poner un campo que se llame fichero,
que sea múltiple, y aquí ya tendría el campo de fichero, lo puedo mover a la primera posición, lo podemos arrastrar abajo, y de esa forma pues definimos qué información vamos a necesitar. Si luego pues necesitamos crear una sección donde pongamos aquí, por ejemplo, documentación, ¿no? Podríamos arrastrar el campo del fichero a la sección de documentación. ¿Veis? Ya lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Entonces así de esa forma tenemos la información más organizada. Luego puede ser que ese campo lo necesitemos, pongamos que ese documento es el presupuesto, ¿vale? Un presupuesto, y lo tenemos que tener cuando entre la negociación en esta etapa. No queremos que entre la negociación en presupuesto enviado si no tenemos ese campo. Pues lo que haríamos es abrir la negociación y aquí Bitrix nos permite requerido en la etapa, y aquí puedo definir que lo tengo que tener en presupuesto enviado. ¿Vale? Entonces, esto lo que me permitirá ahora es, si tengo la negociación aquí y la paso aquí, tengo que refrescar, ¿ves? Ya automáticamente me va a obligar a colocar ese campo. Hay la posibilidad de que este campo sea obligatorio en la etapa presupuesto enviado, pero no en ninguna posterior, ¿eh? Esto antes no era posible, pero puede ser que, por ejemplo, ahora refrescamos, lo pongo aquí, me obliga a poner el fichero y lo pongo en presupuesto enviado y no, ¿vale? Esto no nos lo permite. ¿Ok? Vale, entonces, volvemos aquí, tenemos aquí todos los campos, los vamos a definir en este apartado, y en la parte derecha tendremos todo lo que ha ocurrido con esta negociación, desde que se ha creado, el contacto, cambios de etapa, documentos generados, ¿vale? Y aquí es donde programaríamos una llamada. Por ejemplo, vamos a hacer una llamada hoy a las 17 horas, 15 minutos de llamada. Además, en la parte superior veis que tenemos el calendario, guardamos. Bueno, vamos a poner en este usuario, en este contacto, tenemos que tener, para programar una llamada, tenemos que tener un número de teléfono. Entonces, vale, pondremos aquí el teléfono y ahora ya nos permitirá desde aquí programar una llamada, ¿vale? Entonces, iríamos aquí, programamos la llamada para hoy a las 17:25 o 17:10, por ejemplo, 15 minutos, guardamos y ya tenemos la llamada programada. Podemos programar una reunión para dentro de 2 días, por ejemplo, y aquí nos va a aparecer en la parte superior las actividades planificadas. Si ahora nos vamos a nuestro calendario, aquí tenemos la llamada y aquí tenemos la reunión, ¿vale? Aquí teníamos pues el calendario de este usuario, ¿vale? Con los días fines de semana, el tema de festivos, etc. ¿Vale? Entonces ahora, si entramos en ese embudo, Bitrix nos va a poner aquí que tenemos una actividad para hoy. De hecho, tenemos 2 actividades, pero tenemos una que es para hoy, que es lo que nos está informando. ¿Veis? En la parte superior nos está diciendo aquí que hay una negociación con una actividad para hoy. Si clicamos ahí, estaremos viendo todas las negociaciones con actividades para hoy. Pongamos que yo tengo este cliente y tenía una actividad de llamarle ayer, por ejemplo. Automáticamente aquí Bitrix me va a avisar también que tengo actividades atrasadas. ¿Veis? En la parte superior tenemos para hoy, atrasadas, y aquí no hay actividades, ¿vale? Que son negociaciones sin ninguna actividad programada, ¿vale? Entonces, ¿por qué estas dos no me aparece ninguna indicación? Porque no soy el responsable, ¿vale? Ahora estoy con el usuario María, entonces si, por ejemplo,
esta negociación le pongo como responsable este usuario y refrescamos. Vale, este es el usuario José, ¿vale? Vamos a poner, bueno, me he equivocado ahora, vamos a poner el que toca. ¿Veis? Aquí ya me está diciendo que hay una negociación sin actividades, que tendría que programar una actividad, ya sea una llamada, una reunión, bueno, ahora entraremos, una tarea o una visita, ¿vale? Entonces, volvemos aquí y aquí veremos, pues eso, ¿no? Que tenemos una para hoy, es esta, una atrasada y una con no hay ninguna actividad. Y así de esa forma, Bittrex nos va a ayudar a que no tengamos ninguna negociación sin trabajarla, ¿no? Que esté todo activo, que tengamos siempre una actividad futura y cada responsable se tiene que ocupar de sus negociaciones, evidentemente, ¿no? Bien, entonces, entramos dentro de Afonso, ¿vale? Y aquí tengo pues las reuniones, ¿vale? Para hoy, llamadas salientes. Entonces, si hacemos la llamada, pues lo correcto es que aquí pongamos una descripción. Cómo ha ido la llamada y aquí la completamos y automáticamente cuando completamos la actividad veis que ya aparece hoy y completada, ¿vale? Luego las podremos completar así, de esa forma también, y dejar solo la reunión planificada para el día 29. ¿Ok? Vale, entonces aquí tendríamos toda la actividad que hemos realizado con una negociación, en qué etapa está, veis que en la parte superior también podríamos cambiar, tendríamos aquí las actividades y aquí nos permite también abrir un chat. Si esta negociación la tenemos que comentar con alguna persona del equipo, podríamos invitar a otra persona del equipo a este chat y aquí podemos comentario. Pues necesitamos cerrar esta negociación urgente. Podemos comentarlo, ¿vale? Entonces desde aquí ya podríamos hacer una videollamada, una llamada de voz y todos los comentarios internos quedarían reflejados en esta parte superior. Aquí estarían todas las actividades, reuniones, llamadas, emails, ¿vale? Vamos a ver un poco de emails. Aquí tendríamos pues la firma, ¿vale? Esto lo vimos en otro webinar de cómo crear una firma. Podemos tener plantillas, imaginad que tenemos ya, no queremos ni poner el nombre, ¿no? Pues directamente en una plantilla podríamos definir que ya salgan campos de la propia negociación. Hola, Afonso, buenos días, te adjunto la propuesta. Vale, luego esas plantillas se crean desde aquí, desde configuración de CRM, email, plantillas de email, ¿vale? Donde aquí pues vemos, tenemos todas las plantillas, por ejemplo, esta plantilla de negociaciones, que es la que hemos puesto, veis que aparece aquí el Deal Contact Name, todos los campos están aquí, veis que aparecen campos de la negociación, campos de compañía vinculada a esa negociación, el nombre de la empresa, contacto. Entonces tenemos todos los campos disponibles para no tener luego que redactar el email, sino que sea lo más automático posible, ¿no? Entonces estamos en una negociación y aquí abrimos la negociación y solo tenemos que enviar email, seleccionar entonces, voy aquí, enviar un email, seleccionar aquí la plantilla y ya está. ¿Vale? Entonces, enviar un email, enviar un SMS, si tuviésemos un sistema de SMS vinculado, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener Twilio u otro proveedor, ¿vale? Para enviar un SMS. Crear una tarea, ¿vale? Que esto también lo veremos en otro webinar. Luego hay una acción que puede ser práctica el espere. Claro, si yo aquí tengo una negociación sin actividad, que es esta, pero puede ser que tenga un motivo, que estemos esperando que el cliente nos responda, ¿no? Pues podemos aquí hacer un espere y esperar durante una semana, por ejemplo. Entonces, Bittrex ahora no nos va a poner ninguna negociación sin actividad, sino que esta negociación tiene una semana o cuando se detecta cualquier actividad del cliente.
por ejemplo, que el cliente nos envíe un email, pues automáticamente aparecería que tenemos una actividad de responder el email, ¿de acuerdo? Vale, entonces, volvemos ahí, email, el espere, un Zoom, una reunión, una llamada. Y aquí hay una opción que es de grabar una nota de voz, ¿vale? Entonces, hola, 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 podremos aquí poner la nota de voz y queda aquí vinculada a la nota de voz. No es visita, es una nota de voz aquí. ¿Veis? Y automáticamente queda la nota de voz que la podemos luego escuchar más rápido, etcétera. Vale, luego hay esta nueva opción de envío, que esto está vinculado a enviar un link de pago, ¿vale? Esto daría para otro webinar porque había que integrar un sistema de pago, seleccionamos aquí un producto, seleccionamos luego, en breve tendremos algunos sistemas de envío, si nuestra empresa se dedica pues eso, ¿no? A vender productos físicos, y desde aquí le podríamos crear en la negociación un enlace de pago para que nos pague y automáticamente cuando paga lanza la solicitud de entrega, ¿vale? Directamente por aquí. Esta sería la opción de envío, que es, bueno, es lo mismo que recibir un pago, ¿vale? Pero está en este apartado de aquí. Desde estas opciones también podríamos tener integrada la aplicación de WhatsApp, ¿vale? Si queréis integrar WhatsApp con Bittrex, pues podríamos tener la posibilidad de hacerlo por aquí, ¿vale? En una opción de estas que veis. Bien, entonces, estas negociaciones pues irán pasando de etapa, nos va a ir obligando a rellenar un fichero, por ejemplo, le subo aquí un ficherito y automáticamente ya me deja pasar la negociación a esa etapa, pasando, tal, y aquí pues ya directamente la pasamos a ganado, o por aquí, o en la parte superior, y estaría cerrada. Negociación ganada, ¿vale? Antes de pasar a negociación ganada, aquí también vamos a ver la posibilidad de generar documentos. Veis que puede ser que nos interese, pues eso, ¿no? Hacer un presupuesto, tenemos una base de datos de artículos, incluso con tallas, ¿vale? Veis aquí que me permite poner aquí un tipo de impuesto, ¿vale? Y de este producto que hemos añadido en esta negociación, le podemos poner que el precio son 100 euros, le hacemos un 5% de descuento, por ejemplo. Además, podríamos hacer un descuento en euros o en la moneda que tengamos, ¿no? Pues un descuento de 5 euros, ¿no? Y automáticamente pues me va a calcular automáticamente el 6,05%, ¿no? Correspondería. Bien, entonces aquí tenemos el producto, nos ha calculado automáticamente aquí el monto y nos va a aparecer en el Kanban también tenemos aquí el importe y tendremos el total en la parte superior de las negociaciones que están en esa etapa. ¿Vale? Veis que aquí, por ejemplo, tenemos aquí el importe 93,94 y de esta información igual nos interesa generar un documento. Entonces, en la parte superior podríamos tener diferentes plantillas, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a presupuesto, usar anterior, y Bittrex nos permite generar un PDF a partir de una plantilla de un documento que subamos. Vale, estoy mirando aquí el chat, a ver si tenéis alguna pregunta. Vale, veis que aquí tenemos el presupuesto de ese producto, una unidad, el 6,05% a descuento, el IVA y el total. Y desde aquí pues ya podremos descargar ese documento en PDF, en Word, e incluso si tuviésemos aquí el sistema, en este caso, este contacto no tiene email, pero desde aquí ya podríamos enviar un email, podríamos copiar el link de este presupuesto, cotización, para visualizarlo online. ¿Veis? Aquí tendríamos el enlace y desde aquí le podremos enviar el email o lo podríamos enviar a través de SMS. Es aquí enviar y se enviaría por SMS. Vale, entonces, estas plantillas, ¿cómo se generan? Es que está entregado además. Entonces, para generar la plantilla, nos iríamos aquí a agregar nueva plantilla.
donde aquí podríamos cargar una nueva, subiendo aquí un archivo, o podríamos editar esta que ya tenemos y al final es un documento, ¿veis? Un docx, ¿vale? Lo descargamos y aquí podemos colocar, voy a mover esta pantalla. Claro, fijaros que al final es un documento de Word donde tenemos los campos específicos del company title, el nombre de la empresa, el nombre de la dirección, la fecha, los productos, en la firma, pues la empresa del cliente, ¿no? Y aquí podemos cambiar el logo, bueno, añadir más páginas, más texto. Si tenemos un presupuesto más elaborado, ¿no? Con mucho texto, pues podríamos hacerlo por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos para saber los campos? ¿Vale? Nos iríamos aquí a este botoncito y pondría que pone campos, ¿veis? En este punto. Y aquí me aparecen todos los campos. Esto es un poco entretenido al principio porque tenemos que buscar los campos. Siempre tenemos, incluso los campos libres. Si, por ejemplo, este campo de probabilidad, pues si lo queríamos añadir, ¿vale? Aquí en campos. Y vale, probabilidad. ¿Veis aquí que tengo el campo probabilidad? Lo tengo por aquí. Ok. Vale, está mi compañero ahí hablando. No sé si os molesta mucho. Si no me decís, ¿vale? Porque está ahí en fondo. Vale, entonces, tenemos aquí los campos. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es editar el Word, colocar todos los campos en nuestra plantilla de Word y luego nos vamos a agregar plantilla y desde aquí pues editamos y cargamos de nuevo, ¿vale? Cargamos de nuevo la plantilla y ya la podemos usar. Aquí en descargas, para la cargo y ya está. Y puede ser interesante aquí también definir en qué embudo queremos que aparezca. Si tenemos un documento que tiene que salir en uno de los embudos, en el embudo 1 y no en el embudo 2, pues desde aquí lo podríamos definir. Si quiero que este documento solo aparezca en telemarketing o en fase de venta para el empleado María, por ejemplo, ¿no? Y las plantillas, ¿ok? Y así de esa forma, este documento lo veo por aquí, presupuesto, pero si me cambio de embudo, en este embudo creo que no tengo ninguna negociación y veis aquí no me aparece, ¿vale? Porque lo hemos definido que aquí solo aparezca en el embudo 1, ¿vale? Que es el que aquí podremos seleccionar si es un documento que queremos que salga en compañía, en contacto, en pedido, etc. ¿Vale? ¿En qué entidad de Bittrex queremos que aparezca? Vale, y luego tenemos aquí otra parte que en el webinar pasado de prospectos también vimos un poco, que serían las automatizaciones. Claro, aquí podemos hacer automatizaciones y triggers, ¿vale? Los triggers sería si el cliente llama al despacho, si ha hecho clic en un enlace del correo, si ha visto un correo, para que se nos mueva se mueva la negociación de forma automática a una etapa, o cuando hay un cambio en un campo, se mueva a una etapa o que el cliente ha abierto un documento, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, una vez se mueve a una etapa, podemos hacer que se genere automáticamente una serie de procesos, ¿no? De crear un documento, por ejemplo, aquí este es muy claro. ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos que cuando lo movemos la negociación a la etapa de presupuesto enviado, vamos a ponerlo aquí, esta por ejemplo, ¿vale? Si, por ejemplo, la pongo en presupuesto enviado, vamos a ver que Bittrex va a generar un documento, lo va a enviar por email, va a crear una carpeta y va a subir ese documento a esa carpeta, ¿vale? Estas son las 4 acciones, ¿veis? No ha enviado el email porque el contacto de la negociación no tiene email y luego va a continuar el proceso. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues aquí en la automatización, en presupuesto enviado, pues vemos que tenemos la función de crear documento de CRM, que sería exactamente lo mismo que hemos hecho de generar el documento en PDF, ¿vale? La siguiente función es enviar un correo, presupuesto, y le podemos enviar directamente la URL, el enlace mismo que hemos visto por aquí,
¿vale? O adjunto, como un PDF adjunto. Luego, crear una carpeta en el Drive. Podemos definir que queremos que cree una carpeta de clientes, ¿vale? En el Shared Drive, o puede ser el nombre de la carpeta, incluso el nombre de la negociación, por ejemplo, podría ser. Y luego subimos ese documento PDF a la carpeta que previamente hemos creado, ¿vale? Ahora lo que hemos cambiado esto, que pone que cambia el nombre de la carpeta. En vez de crear la carpeta en clientes, pues crea una con el nombre de la negociación, ¿no? Pero en la acción anterior posiblemente lo podamos ver. Nos vamos al Drive compartido. ¿Veis? Tenemos la carpeta clientes y justamente aquí es donde ha generado, ¿veis? Ha subido el archivo correctamente. O sea, esa automatización está funcionando porque bueno, tenemos ahí la demostración de que está el archivo en esa etapa. Entonces, cada embudo puede tener sus automatizaciones, ¿vale? Yo tengo aquí el embudo de renta, pero puedo tener un embudo de fase de venta con sus propias automatizaciones, donde cuando hay un presupuesto enviado, podemos definir que aquí, pues lo mismo, finaliza una tarea, se espera durante 5 días y programa una llamada durante 5 días. Al cabo de 5 días, claro, enviamos un presupuesto, una cotización, y si a los 5 días no nos han respondido, pues programamos una llamada, ¿no? Y si nos responde por mail, podemos hacer que se mueva automáticamente ¿ves? O que abre el presupuesto, lo pasa a presupuesto abierto, o si hay un correo entrante, la movemos de etapa para que finalice el flujo, ¿no? Porque, claro, no vamos a hacer la llamada si realmente pues, nos ha respondido el correo, pues ya estaremos en otra etapa, entonces finalizaría el flujo. Bueno, pues en principio ha ido un poco justo, porque sí que son muchos conceptos y queremos explicarlo todo, pero bueno, espero que os haya servido, porque en 45 minutos tampoco da para mucho más. No sé si tenéis ahí alguna duda, porque luego pues en los próximos webinars continuaremos y si tenéis dudas de esto, las intentaremos solucionar, ¿de acuerdo? Si podéis, por favor, poner ahí en el chat si todo bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, perfecto, Jesús. Pues en principio, aquí en el webinar de hoy el objetivo era ver la posibilidad de crear distintos embudos, los campos dentro de la negociación, la generación de documentos, tener un producto vinculado y luego ver un poco por encima la parte de automatizaciones. Y bueno, en principio yo creo que más o menos está claro. Así que si luego lo queréis ver grabado, lo subiremos, como os he dicho, al canal de YouTube, pero si queréis ir directos, pues lo pondremos ahí. Dentro de la fecha de hoy, veréis aquí la grabación, igual que los de la semana, el de la semana pasada, ¿vale? Como he dicho antes, lo tenéis aquí, prospectos y canales abiertos. Y luego tenéis el de conceptos básicos de Bitis 24 también, que es el primero que hicimos el 13 de septiembre. Y bien, y nos vemos entonces la semana que viene. Recordad que si queréis asistir al de la próxima semana, tenéis que registraros, si no lo habéis hecho aún, en este mismo enlace. Podéis ir aquí directamente al día 4 y tareas y grupos de trabajo y clicáis aquí y directamente pues ya os podéis registrar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Que vaya muy bien. Hasta ahora.